La echaron cuando el invierno ya estaba respirando en la nuca de la tierra. No hubo juicio ni discusión larga, solo una acusación sencilla y una puerta que dejó de ser suya. Se quedó de pie con lo poco que tenía, viendo el humo subir del techo que había ayudado a levantar, y entendió algo con una claridad incómoda. El frío no perdona las dudas. No caminó hacia el asentamiento más cercano. Sabía lo que significaba llegar tarde, sin dinero y sin apellido fuerte, cuando la nieve empieza a cerrar caminos. En cambio, recordó unas formaciones de roca que había visto meses atrás, al oeste, paredes de piedra mordidas por el viento, llenas de huecos irregulares que parecían refugios a medio terminar. La mayoría evitaba ese lugar por costumbre y por miedo heredado, pero ella no creció allí. Venía de colinas donde la gente había aprendido a pasar inviernos enteros bajo tierra, no por romanticismo, sino porque funcionaba. Llegó al caer la tarde. Eligió la cavidad más profunda que encontró, no la más bonita ni la más accesible, sino la que se hundía lo suficiente como para olvidar el viento. El suelo subía hacia el fondo y el techo bajaba lo justo para retener el aire. Se sentó, apoyó la espalda contra la roca y esperó. Afuera, el frío empezó a apretar. Adentro, la temperatura se quedó quieta, como si la piedra no tuviera prisa por obedecer al cielo. Esa primera noche no durmió mucho. Escuchó animales moverse en la distancia y el sonido seco del hielo formándose donde aún quedaba agua. Pero no tembló. Y cuando amaneció, tomó una decisión que no tenía vuelta atrás. Los días siguientes fueron de trabajo constante. Arrastró troncos secos desde el cauce del arroyo, uno por uno, aunque cada viaje le robaba fuerza. Desarmó una estructura abandonada y rescató tablas torcidas que todavía podían servir. Cambió lo último de valor que tenía por herramientas gastadas, conscientes de que el metal no juzga intenciones, solo hace su parte si se sabe usar. No construyó una casa. Cerró una boca. Levantó una pared simple en la entrada de la cueva, dejando una abertura orientada al sur. Rellenó los huecos con barro y fibras secas. Más adentro levantó otra barrera, creando un espacio muerto entre ambas, una trampa silenciosa para el calor. No buscaba comodidad, buscaba estabilidad. Para el fuego, no improvisó. Cavó, alineó piedras, pensó el recorrido del humo como si fuera agua buscando salida. El aire frío entraba por un lado, el caliente se quedaba el tiempo suficiente para hacer su trabajo y luego se iba sin envenenar el refugio. Cuando llegó el primer golpe serio del invierno, el mundo afuera se endureció. El termómetro bajó sin pedir permiso y se quedó ahí, día tras día. Dentro de la cueva, el aire se mantenía constante, tibio de una manera que no se sentía como lujo, sino como cordura. Dormía al fondo, donde el calor se acumulaba, y cada mañana caminaba hacia la entrada para alimentar el fuego, cruzando un pequeño gradiente que le recordaba por qué había elegido ese lugar. El problema no era el frío, era la comida. Hizo trabajos ocasionales en el poblado cercano, intercambiando esfuerzo por harina y algo de grasa. Colocó trampas simples y tuvo suerte las primeras semanas, pero sabía contar. Sabía que el invierno no se negocia con optimismo. Racionó, ajustó, aprendió a no desperdiciar nada, ni siquiera el vapor que se congelaba en las telas por la noche y luego se convertía en agua útil. La gente empezó a hablar. Algunos lo hacían con burla, otros con preocupación genuina. Un hombre curtido le dijo que la piedra no respira y que moriría antes de darse cuenta. Un sacerdote le habló de soledad y de ayuda. Ella escuchó, agradeció y siguió trabajando. No estaba desafiando a nadie. Estaba aplicando lo que sabía. La prueba llegó sin anuncio, como siempre. Un frente de nieve bajó desde el norte con viento suficiente para borrar el paisaje. La visibilidad se redujo a pocos pasos, y el frío se volvió agresivo, de ese que muerde la piel expuesta en minutos. Esa tarde, alguien no regresó a su casa. Lo encontró cuando ya no podía seguir. El caballo se había detenido frente a la pared de roca, confundido y exhausto. El hombre seguía sobre la montura, rígido, con las manos atrapadas por el hielo. No pensó en fuerza ni en miedo, pensó en tiempo. Lo arrastró hasta adentro. Cerró la entrada. Aumentó el fuego con cuidado. No lo acercó demasiado. Recordaba bien lo que pasa cuando se apura el cuerpo a volver del frío. Pasaron horas lentas. Agua templada, paños, paciencia. Cuando por fin abrió los ojos, no entendía dónde estaba. Afuera, la tormenta empeoraba. Adentro, la cueva sostenía su promesa. Al amanecer, el viento seguía rugiendo.
Pero el refugio se mantenía firme. El hombre respiraba mejor y podía mover los dedos. No era un milagro. Era física y atención. Esa mañana, mientras el mundo se congelaba más allá de la roca, algo cambió sin hacer ruido. La cueva dejó de ser un último recurso y empezó a convertirse en otra cosa. Y lo que ocurrió después puso a prueba no solo la piedra, sino la idea misma de qué significa estar preparado cuando todo falla. Cuando el hombre pudo sentarse sin marearse, lo primero que hizo fue mirar alrededor con una mezcla de vergüenza y sorpresa. Había pasado la noche esperando morir en mitad de la nada, y despertaba en un espacio seco, templado, con olor a piedra caliente y madera vieja. No preguntó por qué estaba vivo, preguntó cómo. Ella no dio discursos. Señaló la roca, el fuego y el aire moviéndose despacio, como si todo fuera obvio. Se quedó varios días, no porque no pudiera irse, sino porque afuera el invierno seguía golpeando con una constancia casi personal. Ayudó en silencio, partiendo leña, ajustando la entrada, reforzando lo que hacía falta. Traía consigo herramientas mejores y una forma de trabajar metódica que complementaba bien la intuición de ella. Sin decirlo, el refugio dejó de ser provisional. Empezó a parecerse a un hogar improvisado que aprendía y mejoraba sobre la marcha. El frío se instaló de verdad. No como una noche dura, sino como una presencia que no se iba. Días enteros por debajo de cero, viento que se colaba por cualquier error de construcción en las casas del llano. En la cueva, el aire seguía estable. No cálido en el sentido cómodo, pero sí suficiente para pensar con claridad, para moverse sin rigidez constante. Esa diferencia mínima en números era enorme en la práctica. La noticia corrió despacio, como todo en invierno. Primero llegaron miradas curiosas desde lejos, luego preguntas, después visitas breves con excusas mal disimuladas. Algunos venían a ofrecer ayuda, otros a confirmar que aquello no podía funcionar. Se iban confundidos. Afuera, sus casas crujían y gemían con cada ráfaga. Adentro, la piedra no hacía ruido. Una noche, el hombre que antes había advertido sobre el peligro del humo, apareció en la entrada, cubierto de escarcha, pidiendo quedarse hasta el amanecer. No pidió disculpas ni las recibió. Entró, dejó leña como pago y durmió sin hablar. Al despertar, se quedó un rato en silencio, escuchando nada. Ese vacío de sonido, tan distinto al aullido constante del viento, le resultó inquietante y reconfortante a la vez. Con el paso de las semanas, el refugio empezó a cumplir otra función. No solo protegía del frío, también ordenaba el tiempo. El fuego se encendía una vez al día, de forma controlada, y el calor se quedaba atrapado en la masa de piedra, liberándose despacio durante horas. No había que alimentar llamas sin parar, ni vivir pendiente de que la temperatura subiera y bajara de forma violenta. El cuerpo descansaba de esa lucha continua. La comida seguía siendo una preocupación. Compartir significaba calcular mejor, estirar más. Sin embargo, también trajo soluciones. El hombre tenía acceso legal a suministros que ella no podía conseguir sola. Juntos organizaron un sistema simple de almacenamiento en la parte más estable de la cueva, donde la humedad no cambiaba y nada se congelaba. Las raíces duraban más, la carne salada no se estropeaba, incluso el agua se comportaba de manera predecible. Lo que empezó como un favor, se transformó en rutina compartida. No hubo grandes declaraciones ni promesas, solo trabajo conjunto y una confianza que se construyó a base de noches superadas. Cuando alguien más pedía refugio durante una helada especialmente dura, se establecieron reglas claras. Se podía entrar, pero había que aportar algo. Leña, comida, manos. El espacio no era caridad, era cooperación. A mitad del invierno, una tormenta distinta llegó sin previo aviso. No fue solo frío, sino viento constante, prolongado, de esos que no golpean y se van, sino que buscan fallas hasta encontrarlas. Casas enteras empezaron a perder calor más rápido de lo que podían generarlo. Puertas que no cerraban bien se convirtieron en problemas graves. Techos mal pensados dejaron pasar la nieve que luego se derretía y volvía a congelarse. Esa noche, la cueva recibió más visitas de las previstas. Personas cansadas, con los ojos enrojecidos por el frío y el miedo, se acomodaron en el espacio frontal mientras el fondo quedaba reservado para quienes ya vivían allí. No hubo pánico. El refugio estaba diseñado para eso, aunque nadie lo había dicho en voz alta. El calor de los cuerpos se sumó al de la piedra. El aire se mantuvo limpio. Afuera, el viento rugía como si quisiera arrancar la colina entera. Al amanecer, nadie había muerto. Puede parecer una frase simple, pero en ese contexto era una excepción. En otros puntos del territorio, el invierno empezaba a cobrar vidas de manera silenciosa. Personas que sellaban demasiado sus casas y no despertaban.
otras que se quedaban sin combustible y trataban de caminar hacia ayuda, solo para perderse a pocos metros de distancia. El refugio se convirtió, sin planearlo, en un punto de referencia. No estaba marcado en mapas ni tenía nombre oficial, pero todos sabían dónde estaba y qué ofrecía. No prometía comodidad ni seguridad absoluta. Prometía algo más modesto y más importante. Tiempo. Tiempo para que pasara la tormenta. Tiempo para que el cuerpo no colapsara. El hombre que se había quedado terminó mejorando la entrada con una puerta que cerraba de verdad. Añadió una plataforma elevada para dormir, separando el cuerpo del suelo frío. Colgaron telas para dividir espacios, no por lujo, sino por respeto. Incluso en situaciones extremas, la dignidad importa. Algunos empezaron a preguntar cómo funcionaba. Ella explicaba sin tecnicismos. Hablaba de la tierra como un regulador natural, de la roca que no se deja llevar por cambios bruscos, del aire que debe moverse sin prisas. No hablaba de teorías, hablaba de lo que veía y sentía cada día. Eso convencía más que cualquier argumento elaborado. Cuando el invierno alcanzó su punto más duro, con temperaturas tan bajas que el aliento caía al suelo en forma de cristales, el refugio volvió a ser puesto a prueba. Afuera, la vida se detenía. Adentro, el tiempo seguía avanzando a un ritmo humano. Se cocinaba, se hablaba en voz baja, se dormía sin miedo a no despertar. Esa estabilidad, ganada contra todo pronóstico, empezó a cambiar la percepción de quienes la observaban. Ya no se trataba de una mujer expulsada sobreviviendo por pura terquedad. Se trataba de una solución real, construida con conocimiento antiguo y adaptado sin nostalgia. Algo que no solo resistía, sino que funcionaba mejor que muchas estructuras consideradas normales. Y entonces ocurrió lo inevitable. Una tormenta aún peor se formó más al norte, avanzando con una combinación de frío extremo y viento sostenido que había destrozado asentamientos enteros en inviernos pasados. Cuando el cielo tomó ese color extraño que anuncia problemas serios, nadie dudó hacia dónde debía moverse. La cueva, que había empezado como un último recurso, estaba a punto de convertirse en la diferencia entre vivir y no hacerlo. Y esta vez, no serían solo uno o dos los que dependerían de ella. El cielo no se oscureció de golpe. Primero tomó un tono opaco, amarillento, como si la luz estuviera cansada. Luego el viento cambió de dirección y empezó a empujar con una constancia que no dejaba dudas. Los animales desaparecieron del paisaje, y el silencio previo a la tormenta duró apenas unas horas. Quienes habían vivido allí el tiempo suficiente sabían leer esas señales. No era una nevada común, era una de esas que no prueba paciencia, prueba estructuras. La gente comenzó a moverse antes de que el primer copo tocara el suelo. No por pánico, sino por memoria. Algunos ya habían perdido familiares en inviernos anteriores y no estaban dispuestos a repetir errores. A medida que el viento ganaba fuerza, las siluetas avanzaban hacia la formación rocosa casi a ciegas, guiadas más por recuerdo que por vista. El refugio empezó a llenarse antes del anochecer. El espacio frontal se ocupó primero. Luego, cuando el frío se volvió más agresivo, se habilitaron rincones que antes solo servían de almacenamiento. Nadie discutió. Cada cuerpo era una fuente más de calor y cada par de manos una ayuda potencial. El fuego se ajustó para no consumir más leña de la necesaria. La piedra, fiel a su naturaleza, absorbía y devolvía energía sin apuro. Afuera, la tormenta se convirtió en algo difícil de describir. No era solo nieve. Era viento cargado de partículas heladas que golpeaban como arena dura, borrando referencias y aplastando cualquier cosa mal anclada. Las casas del llano empezaron a fallar una por una. Algunas perdieron puertas, otras techos. En ciertos casos el problema no fue el frío directo, sino el aire que se coló por donde no debía, robando calor a una velocidad imposible de compensar. Dentro de la cueva, el sonido del mundo exterior llegaba amortiguado, como si ocurriera en otro plano. Esa ausencia de ruido fue, para muchos, más inquietante que tranquilizadora. Acostumbrados al crujir constante de la madera y al silbido del viento, el silencio absoluto parecía antinatural. Pero el cuerpo entendía mejor que la mente. Las manos dejaron de entumecerse, la respiración se volvió regular. Pasó la primera noche. Luego la segunda. La tormenta no cedía. El frío se mantenía en niveles que, a la intemperie, no permitían errores. Se racionó la comida con cuidado, calculando no solo días, sino energía necesaria para mantenerse alerta. Nadie pasaba hambre, pero tampoco sobraba nada. El agua se obtenía derritiendo nieve cerca del fuego, siempre en recipientes pequeños para no desperdiciar calor. Al tercer día alguien intentó salir para comprobar el estado de su casa. Regresó en minutos, cubierto de hielo, diciendo que no había punto de referencia alguno, que todo parecía igual en todas direcciones. Nadie volvió a intentarlo.
El refugio no era una trampa, pero sí una frontera clara entre lo posible y lo fatal. Con tantas personas juntas, surgieron tensiones menores. Miradas largas, silencios incómodos, nada grave. El cansancio hacía mella, pero también generaba una extraña camaradería. Se contaron historias para pasar el tiempo. Recuerdos de otros inviernos, de lugares lejanos, de decisiones que habían llevado a cada uno hasta ese punto exacto. El refugio no solo conservaba calor, también contenía vidas en pausa. La mujer que había elegido la cueva observaba más de lo que hablaba. Controlaba el fuego, revisaba las paredes, escuchaba cómo reaccionaba el espacio ante cada cambio exterior. Sabía que el verdadero peligro no siempre llega de frente. A veces es una grieta pequeña, una acumulación de humo, un error repetido por cansancio. No permitió que eso ocurriera. Cuando finalmente el viento bajó de intensidad, no lo hizo con delicadeza, simplemente se agotó. El silencio que siguió fue distinto al de la cueva. Era un silencio abierto, pesado, que anunciaba daños. Tardaron horas en salir, no por miedo, sino porque el cuerpo necesita tiempo para aceptar que la amenaza inmediata terminó. El paisaje era irreconocible. Donde antes había caminos, ahora había ondulaciones duras de nieve compactada. Algunas casas estaban parcialmente enterradas, otras directamente destruidas. El frío seguía siendo extremo, pero sin el viento ya no era un enemigo tan inmediato. La magnitud de lo ocurrido se entendió poco a poco. Varios de los que habían pasado la tormenta en la cueva no tenían a dónde volver. Sus estructuras no habían resistido. Otros encontraron daños que requerían días de trabajo antes de ser habitables otra vez. Nadie discutió la solución. El refugio se convirtió, de hecho, en un espacio comunitario temporal. Se organizaron turnos, tareas, pequeñas expediciones cuando el clima lo permitió. Con el correr de las semanas, las historias empezaron a compararse. En zonas donde no hubo un lugar así, las pérdidas habían sido mayores. No solo materiales, personas que no lograron sellar bien sus casas, otras que intentaron trasladarse demasiado tarde. El invierno, una vez más, había sido selectivo sin intención alguna. La cueva pasó de ser una rareza a un ejemplo incómodo, no porque desafiara leyes conocidas, sino porque demostraba que muchas decisiones habituales se tomaban por costumbre y no por eficacia. Algunos comenzaron a preguntar con más seriedad. Querían entender por qué funcionaba tan bien. Tomaban medidas, anotaban sensaciones, comparaban temperaturas. No había secretos. La respuesta siempre era la misma, aunque costara aceptarla. La Tierra no cambia tan rápido como el aire. La masa importa. El aislamiento sin control de ventilación es peligroso. La estabilidad vale más que el calor intenso y breve. Conceptos simples, ignorados por parecer demasiado básicos. El invierno siguió su curso, largo y persistente. No fue el último golpe, pero sí el que marcó un antes y un después. Cuando por fin las temperaturas comenzaron a subir, de forma lenta y desigual, la cueva quedó marcada en la memoria colectiva como algo más que un refugio improvisado. Para la mujer que la había elegido, no hubo sensación de victoria, solo confirmación. Había confiado en la observación, en el conocimiento heredado y en la adaptación. No había vencido al invierno. Lo había atravesado. Y sin embargo, el verdadero desafío todavía no había terminado. Porque sobrevivir una tormenta es una cosa. Reconstruir después, cambiar hábitos y aceptar que lo aprendido contradice creencias profundas es otra muy distinta. El invierno se retiraría eventualmente, pero las decisiones que vendrían después serían las que definirían si aquella cueva quedaría como una anécdota o como el inicio de algo mucho más duradero. Cuando el frío empezó a ceder de manera casi imperceptible, no hubo celebraciones. Nadie en su sano juicio festeja antes de tiempo después de un invierno así. La nieve seguía cubriendo el terreno y el suelo permanecía duro como piedra, pero el aire ya no cortaba la piel con la misma crueldad. Fue entonces cuando comenzaron a verse las consecuencias reales de la tormenta, no durante, sino después, cuando tocó contar lo que quedaba. Algunas familias regresaron a lo que una vez había sido su hogar y encontraron poco más que paredes torcidas y techos colapsados. Otras no encontraron nada reconocible. La tormenta no había sido selectiva por mérito o esfuerzo, solo por diseño y azar. Las construcciones que dependían de mantener el calor a fuerza de fuego constante habían fallado. Las que confiaron en estructuras rígidas, sin flexibilidad ni masa suficiente, habían cedido. La cueva, en cambio, seguía igual. No intacta por milagro, sino porque no había luchado contra el entorno. Simplemente se había dejado atravesar por el tiempo sin romperse.
Esa diferencia empezó a generar preguntas más serias. Ya no eran comentarios al pasar o miradas incrédulas, eran conversaciones largas, con manos señalando paredes, con personas agachándose a tocar la piedra aún tibia en ciertos puntos. Algunos hombres que se habían burlado abiertamente meses atrás, ahora pedían permiso para observar el sistema de ventilación. No pedían disculpas. Nadie las esperaba. En su lugar, ofrecían trabajo, materiales, información. La dinámica cambió. El refugio dejó de ser algo prestado y se convirtió en un proyecto compartido, aunque su origen nunca se olvidó. Se hicieron mejoras con cuidado de no alterar lo esencial. Una entrada más firme, una puerta que cerraba sin dejar pasar ráfagas traicioneras, plataformas elevadas para dormir mejor y evitar la humedad del suelo. Todo se hacía con una pregunta constante en mente. ¿Esto suma estabilidad o solo comodidad? Si la respuesta no era clara, se descartaba. La mujer observaba ese proceso con atención. No se apropiaba de las ideas ni imponía decisiones. Sabía que, para que aquello perdurara, tenía que dejar de ser suyo en un sentido estricto. La cueva debía pertenecer a quienes la necesitaban, no a quien la había encontrado primero. Aún así, cada ajuste respetaba los principios básicos que la habían salvado cuando nadie más apostaba por ella. Con el tiempo, comenzaron a aplicarse esas ideas en otros lugares. No se excavaron cuevas por todo el territorio, pero sí se adaptaron construcciones existentes. Casas semienterradas en su cara norte, dobles paredes con espacios de aire real, no sellados de forma torpe. Sistemas de calefacción pensados para calentar masa y no solo aire. Los resultados no fueron inmediatos, pero sí evidentes al siguiente golpe de frío. La siguiente tormenta no fue tan devastadora como la anterior, pero llegó lo suficientemente fuerte como para poner a prueba los cambios. Esta vez, menos gente buscó refugio de emergencia, más estructuras resistieron. El consumo de leña bajó de forma notable. La diferencia se notaba en los detalles pequeños, como manos menos agrietadas, noches más largas de sueño continuo, menos decisiones desesperadas. El refugio de piedra siguió siendo un punto seguro, pero ya no estaba solo en su función. Había cumplido algo más importante que salvar cuerpos. Había cambiado criterios. En un territorio donde la supervivencia dependía de repetir lo que otros hacían, alguien había demostrado que observar y adaptar podía ser más efectivo que imitar sin pensar. Con la llegada de la primavera, lenta y desigual, el paisaje empezó a transformarse otra vez. El deshielo reveló daños ocultos, pero también permitió reconstruir. Muchos aprovecharon ese momento para rehacer sus viviendas desde cero, incorporando lo aprendido. No todos lo hicieron. Algunos volvieron a lo conocido, confiando en que la suerte estaría de su lado la próxima vez. Pero otros no olvidaron. La cueva quedó como respaldo. Se usó para almacenar alimentos, para resguardarse de tormentas repentinas, incluso como espacio de reunión cuando el calor del verano hacía insoportables las casas de madera. La temperatura estable que había sido un salvavidas en invierno se convirtió en un lujo inesperado en los meses cálidos. La mujer siguió viviendo cerca, sin buscar protagonismo. Ayudaba cuando se lo pedían, explicaba cuando alguien preguntaba con honestidad. Nunca escribió manuales ni dio discursos. Su enseñanza era práctica, funcionaba o no. Y lo que había hecho funcionaba demasiado bien como para ignorarlo. Con los años, la historia se fue simplificando al contarse. Algunos hablaban de intuición, otros de suerte, otros de terquedad. Pocos entendían que no había nada místico en ello. Era conocimiento antiguo, pasado de generación en generación, aplicado en un lugar nuevo con respeto por el entorno. No se trataba de esconderse en una cueva, sino de entender por qué la cueva ofrecía lo que ofrecía. La comunidad cambió de forma sutil pero permanente. El invierno dejó de ser visto solo como una amenaza inevitable y pasó a ser un problema que podía gestionarse mejor. No eliminarse, no dominarse, sino atravesarse con menos pérdidas. Esa diferencia, pequeña en palabras, era enorme en consecuencias. Años después, cuando alguien nuevo llegaba al territorio y preguntaba por qué ciertas casas estaban construidas de manera distinta, siempre había alguien dispuesto a señalar hacia las formaciones de roca al oeste. No como advertencia, sino como referencia. Allí había empezado algo que no figuraba en documentos oficiales, pero que había salvado vidas reales. La cueva no se convirtió en leyenda de inmediato. No hubo placas ni ceremonias. Solo historias repetidas alrededor del fuego, cada una ajustada por la memoria del que la contaba. Pero todas coincidían en lo esencial. En el momento justo, cuando no había margen para errores, la piedra había ofrecido lo que la madera no pudo. Y aunque el tiempo siguió su curso, llevándose nombres y rostros, la idea quedó. A veces,
El refugio más seguro no es el más visible ni el más aceptado. A veces, la diferencia entre perderlo todo y salir adelante está en escuchar al entorno en lugar de imponerle una forma. Ese aprendizaje, nacido de una expulsión injusta y de una decisión tomada al borde del invierno, no se perdió con la nieve derretida. Se quedó incrustado en la manera de construir, de pensar y de prepararse. Como la cueva misma, permaneció estable mientras todo lo demás cambiaba. Y justo cuando parecía que esa historia ya había cumplido su propósito, el clima volvió a endurecerse de una forma que nadie esperaba, recordándole a todos que la verdadera prueba de una idea no es si funciona una vez, sino si resiste cuando el mundo vuelve a empujar con fuerza. El invierno siguiente llegó antes de lo habitual, y se quedó más tiempo del que cualquiera habría considerado razonable. No fue una tormenta puntual ni un golpe aislado, sino una presión constante. Una sucesión de días grises donde el frío no daba tregua y la nieve parecía no tener memoria, cubriendo lo mismo una y otra vez. Para muchos, ese fue el verdadero examen, porque ya no podían decir que no sabían lo que venía. Las nuevas construcciones resistieron mejor, pero no todas. Hubo errores de cálculo, atajos tomados con exceso de confianza, detalles ignorados por cansancio o apuro. El invierno no castigó la intención, solo el resultado. Aún así, las pérdidas fueron menores que en años anteriores, y eso no pasó desapercibido. La diferencia estaba en haber aprendido a priorizar estabilidad por encima de apariencia. La cueva volvió a cumplir su función sin anunciarlo. No fue el centro de la historia esta vez, sino su respaldo silencioso. Cuando el viento subía demasiado o el frío caía más rápido de lo previsto, la gente sabía que ese espacio seguía ahí, inmutable, esperando. No todos la usaron, pero el simple hecho de saber que existía cambió la manera en que se enfrentaban las decisiones difíciles. La mujer envejecía despacio, marcada por el trabajo más que por los años. Nunca reclamó reconocimiento por lo que había iniciado. Cuando alguien le agradecía directamente, respondía con frases cortas, como si aquello hubiera sido lo único sensato que se podía hacer en su lugar. Para ella, la cueva no era una hazaña, sino una consecuencia lógica de observar y actuar sin romanticismo. Con el paso del tiempo, el refugio empezó a cumplir funciones nuevas. En verano, cuando el calor volvía irrespirables las construcciones de madera, se usaba como lugar de descanso. En otoño, como almacén seguro para alimentos. En invierno, seguía siendo lo que siempre había sido: una garantía contra lo peor. Esa versatilidad terminó de convencer incluso a los más escépticos. Algunos visitantes llegaron desde otros territorios, atraídos por rumores que se habían exagerado en el camino. Esperaban encontrar algo extraordinario y se encontraban con una cavidad sobria, funcional, sin adornos. Al principio, se decepcionaban. Luego pasaban unas horas dentro, sentían el cambio en el cuerpo y entendían. No había nada espectacular en la forma. Lo era el resultado. Con los años, se tomaron notas, se hicieron mediciones básicas, se compararon temperaturas. Nada de eso cambió la esencia del lugar, solo confirmó lo que ya se sabía por experiencia directa. La piedra mantenía una constancia que ninguna estructura ligera podía igualar. El aire, cuando se guiaba correctamente, no se volvía enemigo. El fuego, usado con respeto, no era una amenaza. La historia se transmitió sin fechas exactas ni nombres completos, como ocurre con casi todo lo importante. Algunos detalles se perdieron, otros se adornaron, pero el núcleo permaneció intacto. Una mujer expulsada, un invierno implacable, una decisión distinta a la esperada y un refugio que terminó salvando más vidas de las que nadie se atrevió a contar con precisión. Cuando ella murió, muchos años después, no hubo grandes homenajes. No los habría querido. Sin embargo, el día de su entierro, alguien encendió el fuego en la cueva, no por necesidad, sino por costumbre. Otros llevaron leña y la dejaron en la entrada, como se había hecho siempre. Nadie dio órdenes. Todos sabían qué hacer. La cueva siguió ahí cuando las generaciones cambiaron. Cuando los caminos se marcaron mejor y las casas se volvieron más resistentes. Incluso cuando el territorio dejó de ser frontera y pasó a ser hogar consolidado. Aún entonces nadie pensó en sellarla, ni en abandonarla del todo. Había aprendido demasiado de ella como para tratarla solo como una reliquia. Décadas más tarde, alguien colocó una señal discreta cerca de las formaciones rocosas, explicando en pocas palabras por qué ese lugar importaba. No hablaba de heroísmo ni de tragedias innecesarias. Hablaba de adaptación, de conocimiento aplicado, de escuchar al entorno antes de imponerle soluciones. Era un resumen pobre para una historia tan densa, pero suficiente para despertar curiosidad. Hoy,
Cuando se habla de diseño eficiente, de construcciones que aprovechan la inercia térmica, o de refugios pensados para condiciones extremas, muchas de esas ideas se presentan como innovaciones modernas. Pocos recuerdan que ya habían sido entendidas por personas que no tenían laboratorios ni teorías escritas, solo necesidad, observación y memoria. La cueva no fue una respuesta definitiva al invierno. No lo pretendía. Fue una lección práctica sobre límites y posibilidades. Demostró que sobrevivir no siempre consiste en resistir con más fuerza, sino en elegir mejor dónde pararse. Que a veces, retroceder unos pasos, mirar la tierra y usar lo que ya está ahí, es la decisión más inteligente. La historia termina sin un cierre espectacular, porque la vida rara vez los ofrece. El invierno sigue llegando, de una forma u otra. Las personas siguen cometiendo errores y aprendiendo a corregirlos. Pero en algún punto, entre la roca y el fuego, quedó demostrado que incluso en las condiciones más duras, una sola decisión bien pensada puede cambiarlo todo. No fue la expulsión lo que definió su destino, sino lo que hizo después. No fue la cueva lo que la salvó, sino entender por qué podía hacerlo. Y no fue la tormenta la que dio sentido a la historia, sino la calma que se mantuvo en su interior mientras afuera el mundo se congelaba.